Hoy los abrazos no son muchos, no va a durar mucho. Seguramente lo extrañamos a nuestro pastor, pero no tanto porque lo hemos tenido en la alabanza. Como ustedes saben, él en este momento se encuentra en Tarija haciendo algunos trabajos y seguramente su corazón está puesto acá. Sin embargo, él siempre ha mencionado que esta iglesia ha sido levantada por Dios, la obra va a continuar como debe continuar porque está manejada por Dios. Estos momentos que vamos a vivir va a demostrar cuán iglesia somos. Yo doy gracias por la vida de muchos hermanos, entre ellos todos los hermanos de alabanza, que estando el líder o no, estando la guitarra o no, entregan todo su corazón en la alabanza. Gracias a esas vidas, sí, ¿por qué no podemos aplaudir por ello? Porque lo que nos evidencia eso es que tenemos alabadores, no tenemos cantantes. Los cantantes muchas veces solo lo pueden hacer cuando las condiciones son buenas. El alabador desde lo alto o desde el fondo del mar. Gracias, hermanos, por sus vidas. Nos bendice mucho. Hoy día vamos a hacer algo especial porque está sucediendo algo especial en nuestra iglesia. Vamos a compartir la palabra brevemente, y eso es extraño en mí, pero tenemos que dar paso a algunos testimonios que son muy importantes para el fundamentar nuestra iglesia. Yo creo que uno de los mayores problemas que existen en las iglesias en general, cristianas, es que tenemos, en muchos casos, mucha gente que asiste los domingos. Pero si uno se pregunta, ¿cuántos estarán convertidos? Y la conversión hace a la salvación. La motivación que nos trae es ser salvos, conseguir vivir la vida eterna al lado de Dios en ese reino que Él ya tiene preparado. No es simplemente asistir a la iglesia un ritual, algo que nos puede adormecer nuestras culpas, sino el asistir a la iglesia es venir a tener un encuentro personal con Dios. Es un mandato de Él. Cuando dijo, guardarás el séptimo día, porque es mi día. Es el día donde el Padre espera a sus hijos para tener un momento de compartimiento, para poder escuchar sus peticiones, pero también para recibir su alabanza. Dice que Dios creó al hombre para su gloria. Y por eso es que en nuestro existir no debemos dejar de dar gloria a Dios. Hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con esto que estamos realizando en la iglesia y con las actuaciones que después tendrán algunas personas delante de ustedes. Y la he titulado El entendimiento y la conversión. Hace 2 días
sí, hace 2 días, me ha sucedido algo, o he podido vivir algo que ha inspirado esta prédica. Y el Señor es así. El Señor pone las cosas en su lugar y en su momento. A veces no lo entendemos, pero el Señor hace las cosas de esa manera. El que hoy día estemos los que estemos es porque el Señor lo planificó de esa manera. Esta prédica estaba planificada en los términos humanos nuestros para el próximo domingo. Pero en los tiempos de Dios dijo, va a ser este domingo. Y por eso es que el Señor me llevó a vivir algo y me mostró algo muy nítidamente, que me ha llevado, nuevamente les repito, a preparar esta prédica. Resulta que una de las hijas de una persona que ayudaba en la casa por muchos años, que le he visto crecer desde muy pequeña, se estaba graduando de bachiller y nos invitó a su acto. Obviamente por el afecto que tenemos con su madre y con ella misma es que asistimos. Pero esta ahora señorita no era pues de las mejores estudiantes, creo que más bien era del revés. Era floja como ella sola, hacía renegar a su madre, pero creo que abundantemente. La vez que los tiempos que vivía todavía en casa, yo le ayudaba en algunas materias, porque ella no tenía a su padre. Le ayudaba explicándoles algunas materias y me daba cuenta que ella era muy inteligente. Y sin embargo, sus notas no reflejaban aquello. En algún momento, después que se fueron de la casa, todavía nos visitaban y algunas veces todavía le seguía explicando algunas cosas. Y repitió un año, no me acuerdo en qué curso, y después más arriba repitió otro año. Y no es normal aquí. De tal manera que en algún momento su madre le dijo, creo que no sirves para estudiar. ¿Por qué no ya dejas eso y comienzas a trabajar? Y la muchacha, esto nos cuenta después de su graduación, porque estábamos sentados juntos, nos dice, esto es lo que me dijo mi madre. Y algo me pasó, dice, algo me pasó. Y le dije, no, yo voy a salir bachiller. Yo voy a estudiar. Y quiero ser profesional. Y ahí está, se estaba titulando de bachiller. Cuando le pregunté, le dije, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué realmente te ha sucedido para que hayas dejado de ser floja y ahora estés vista por su misma madre como alguien que sí al estudio le pone seriedad? Y me dijo, yo la vi a una prima hace 2 años que se graduó de bachiller y le tenía envidia porque yo no podía lograr lo que ella estaba logrando. Y me acerqué y le pregunté, le dijo, ¿qué has hecho? Y lo único que le respondió, dijo, he estudiado. Y eso le impactó. Eso cambió su vida. Así es como me lo relató y yo le pregunté, ¿qué es lo que realmente pasó? Esa sola palabra, ¿cuántas veces te lo hemos dicho nosotros, tu madre, y no te afectó? No, es que esta vez entendí. Entendí que si yo ponía un poco de esfuerzo, podría lograr lo que quería. Entendí el mensaje, que para lograr el
bachillerato y ser profesional, tengo que invertir tiempo estudiando. Esto no viene solo. Y desde ese día empecé a estudiar. No se graduó como la mejor, pero estuvo entre las mejores. ¿Y qué piensas estudiar?, le pregunté. Y me dijo, ya estoy pasando vestibulares en la UNSA para esta carrera. ¿Y cómo te está yendo? Bueno, ya hemos dado un primer examen y me saqué 80%. Para hacer eso, esta persona, todos los días, tiene que levantarse tipo 5:30 de la mañana, salir 6 de la mañana, porque tiene que tomar 2 movilidades para llegar al lugar de estudio. Y lo ha estado haciendo durante 2 años. Mucho esfuerzo que pocos podríamos hacerlo. ¿Pero quién lo hizo? Aquella muchacha que decíamos, es floja, no va a poder. Ella entendió algo. Y ese entendimiento cambió su vida. De ser floja, ahora es una muchacha muy esforzada. Eso es una conversión. Los cristianos debemos convertir nuestras vidas. Convertirnos de la vida mundana que teníamos antes de conocer a Cristo, cuando todo lo que hacíamos era para satisfacción nuestra, cuando no nos importaba lo que Dios pensara de lo que hacíamos, igual lo hacíamos. Y cuando conocimos a Cristo, cuando nos llamamos cristianos, debemos convertirnos de esas malas obras a buenas obras que Dios dice que tiene preparado para todos sus hijos. La pregunta es, ¿está sucediendo eso en nuestras vidas? Si nosotros nos paramos un momento y empezamos a reflexionar sobre lo que hacíamos antes de conocer a Cristo y lo que estamos haciendo ahora, ¿habrá ocurrido una conversión? ¿O es que seguiremos haciendo las cosas que hacíamos antes? Y simplemente nos adormecemos porque como venimos los domingos y damos alguna ofrenda, ya somos cristianos. Sin embargo, el plan de Dios no es ese. Porque dice que los cristianos deben ser luz al mundo. Y la luz no alumbra hablando, la luz alumbra haciendo. Habremos llegado al momento en el que los que nos rodean puedan decir, él sí es cristiano. O estaremos viviendo el momento en que estén diciendo, él es un hipócrita que se hace llamar cristiano. A mí me impactó en época de Halloween un testimonio que dio una hermana, la hermana Isabel. Porque en esos tiempos muchos cristianos por las redes sociales empiezan a pasar mensajes de no, Halloween es del diablo, y ella nos contaba y nos decía, yo recibí una respuesta indicando, ¿por qué se molestan? Porque nos queremos disfrazar un día, cuando ustedes los cristianos se disfrazan todos los domingos. Y creo que tenía mucha razón, para mucha gente que asiste a las iglesias. Porque muchos de ellos no han experimentado una conversión. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debemos entender
para que en nuestra vida ocurra esa conversión, para que nuestra vida pase de malas obras a buenas obras, como Dios quiere que sea. Y la prédica va a estar basada en Lucas 24, 44 al 45. Y antes de empezar, oremos por favor. Señor Padre amado, te doy gracias por este tiempo, Señor, y por las personas que están acá, mi Dios. Solo tú mueves las cosas, Padre Santo, y en eso confío. Y aunque seamos dos, Señor, tu palabra es rica. Tu palabra es rica en bendiciones y alimento para nuestras vidas, mi Dios. Tú sabes de las necesidades que tenemos espiritualmente cada uno de nosotros, mi Dios, y preparas los acontecimientos para que recibamos ese alimento que necesitamos, mi Dios. Gracias por tu fidelidad, Padre Santo, porque tú nunca te has olvidado de nosotros, pese a lo que hacemos contra ti, mi Dios. Gracias te doy por tu infinita misericordia, Padre, por tu infinita paciencia con nosotros, Señor, al seguirnos dando oportunidades cada vez nuevamente, mi Dios. Señor, toca nuestras vidas, Padre Santo. Toca nuestras vidas con tu palabra, mi Dios, y que esta tu palabra que tiene poder, mi Dios, logre convertirnos, Padre amado, para que cuando digamos que somos cristianos, mi Dios, ellos puedan verte a ti en nuestras vidas, Padre amado. Oh, mi Dios, gracias por tu infinita misericordia. Amén. En Lucas 24, 44 y 45, dice, y les dijo, se está refiriendo a Jesús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿En qué contexto está escrito esta palabra? Está relatado en todo el capítulo de Lucas 24 y está refiriéndose a los momentos que vivieron después de la crucifixión de Jesucristo. Ustedes recuerdan los relatos que están escritos en la Biblia, que cuando lo apresaron a Jesús, estaban con ellos sus discípulos, los apóstoles. Y el momento de la aprehensión, huyeron, escaparon. Temor, miedo. Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado ahí. Pero ellos huyeron. Y luego de crucificado el Señor, luego de su resurrección, los apóstoles se reunieron a escondidas. Ellos tenían miedo, pero se reunieron. Y dice la palabra que dos de ellos salieron con rumbo a otro poblado, queriendo alejarse de Jerusalén, donde había acontecido todo esto. Y en el camino dicen que iban conversando respecto a todo lo que había estado sucediendo en esos días, a la muerte de Jesús, a la traición y a todo eso. Y dice que en el camino Jesús mismo se les apareció y empezó a caminar con ellos. Ellos no lo reconocieron. Y Jesús les preguntaba, ¿de qué están hablando?
Y ellos extrañados le decían, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido? Que han crucificado a Jesucristo. Y Jesús, después de oírles, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decía. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Les estaba diciendo por qué se admiran de las cosas que sucedieron, si esas estaban escritas de antemano en el Antiguo Testamento. Deberían estar gozosos, porque era necesario que eso suceda para la salvación de ustedes. ¿Por qué están tristes? ¿Y qué ocasionó esto en estas dos personas que se estaban alejando de Jerusalén? Ellos entendieron la palabra, porque Jesús mismo les estaba explicando después de sucedidas las cosas. Les decía, esto estaba escrito antes. El profeta tal, Moisés, los salmos, estaban anunciando todo esto. ¿Por qué ustedes se admiran de que pase lo que Dios había planificado que pase? Y ellos dicen que entendieron. Y al final de la escritura de esa parte dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Deben darse cuenta de lo siguiente. Estas dos personas estaban caminando, viajando camino a Emaús, a otro pueblo, alejándose de Jerusalén, alejándose de los problemas. Pero cuando entendieron la palabra, ¿qué produjo eso en ellos? Volvieron a Jerusalén. Estaban alejándose, pero cuando entendieron, decidieron dar la vuelta y volver nuevamente a Jerusalén. Ocurrió un cambio real. El entender la palabra como Jesucristo les había explicado, ocasionó que ocurriera un cambio de actitud de ellos. De alejarse ahora a acercarse. Y dice que volvieron a Jerusalén y se encontraron con los otros discípulos que estaban reunidos, ocultos, y entraron y les comentaron. Dijeron, esto es lo que nos ha sucedido. Y, como de costumbre, los apóstoles incrédulos, y por eso que Jesucristo tuvo que aparecerse personalmente a todos ellos y se apareció en ese momento. Y Jesucristo hizo lo mismo con ellos que lo que hizo con las dos personas que estaban camino a Emaús. Y en el verso 44 que estamos compartiendo, dice, y les dijo, una vez reunidos con ellos, estas son las palabras que os hablé. Les dijo, mientras hemos estado juntos por 3 años, de todas estas cosas yo les hablé, y ustedes lo sabían. Él les dijo que era necesario, que tenía que morir. Cuando él decidió volver a Jerusalén, los apóstoles decían, no, ¿para qué vamos a ir? Te quieren matar.
Y él dijo, es necesario que suceda y vamos a Jerusalén. Y les estaba recordando, ¿acaso no les dije todo esto, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? ¿Acaso no era necesario que se cumpliera todo eso? Ustedes lo sabían. ¿Por qué se admiran? Porque creen que estos actos los han pescado desprevenidos. No es real. Ustedes lo sabían. Y nuevamente Jesús les empezó a explicar a todos ellos lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito respecto a él. Por eso en el verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento. Ahora hagamos algunas aclaraciones al respecto. ¿Acaso los apóstoles no conocían lo que decía el Antiguo Testamento? Claro que lo conocían. Ellos eran israelitas y todo el pueblo de Israel desde pequeños les enseñan el Antiguo Testamento y ellos recitan el Antiguo Testamento, lo saben de memoria. Ya quisiéramos nosotros saber lo que ellos saben. Y sin embargo, Jesucristo tuvo que volverles a hablar de lo que decía el Antiguo Testamento. La conclusión es que ellos conocían el Antiguo Testamento, pero nunca lo entendieron. Y tuvo que ser Jesucristo el que vaya y les explique, esto que está escrito significa esto y esto quiere decir esto. Por eso dice, y se les abrió el entendimiento. Ellos repasaron algo que ya conocían, pero que nunca habían entendido. Y ese entendimiento les llevó a una conversión, a cambiar de actitud. Pero antes de llegar a eso, veamos todavía algunas otras aclaraciones. ¿Acaso los apóstoles no escucharon el Evangelio de salvación predicado por Jesús? Por supuesto que lo escucharon. Porque andaron con ellos 3 años y 3 años Jesús estaba solo predicando el Evangelio de salvación. No solo eso, no solo que lo conocían, sino que ellos también lo predicaron. ¿Se acuerdan cuando Jesús los envió de 2 en 2? Vayan por estos pueblos y prediquen el Evangelio y prediquen sobre el arrepentimiento. Y ellos fueron. Entonces son personas que conocían muy bien lo que decía el Antiguo Testamento, conocían muy bien lo que decía el Nuevo Testamento. Aunque no existía el Nuevo Testamento, pero ellos habían vivido todo aquello y de la propia boca de Jesús lo conocían. A esto debemos adicionar que ellos vieron todos los milagros que hizo Jesucristo. Y esos milagros que hizo Jesucristo los hizo para que la gente que estaba presenciando aquello tengan la evidencia de que Él era el Hijo de Dios, que también estaba profetizado desde antes, que así lo debería ser. Entonces, si estas personas tan cercanas a Jesucristo conocían todo lo que hemos hablado, la pregunta es, ¿por qué huyeron cuando Jesucristo fue apresado? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué en esos momentos se estaban escondiendo?
Y la única respuesta que nos muestra la palabra es porque ellos no entendieron en su real dimensión el Evangelio de salvación. Ellos lo sabían, pero no lo entendían. Y fue necesario que Jesucristo vuelva después de la muerte para explicarles y hacerles entender. Y ese entendimiento generó en esos apóstoles un cambio de actitud, una conversión. De estar huyendo y de estar escondiéndose, ahora los apóstoles salieron a las calles a predicar el Evangelio, arriesgando sus propias vidas. De hecho, la mayoría de los apóstoles fueron muertos por predicar la palabra. Vean, noten ese cambio de actitud. Personas que conociendo todo, habiendo vivido con Jesucristo, huyeron. Y esas mismas personas, entendiendo lo que sabían, cambian de actitud. Ahora enfrentan a todos. Van y salen a las calles a predicar, enfrentan al poder romano, muchos son muertos, pero prefirieron morir a rechazar a Jesucristo. Esa no era la actitud que habían desarrollado cuando Jesucristo estaba siendo apresado. Huyeron. Ahora no. ¿Qué produjo eso? ¿Qué produjo ese cambio? El entender el Evangelio. Y eso nos lleva a decir, no solo es necesario conocer. ¿Cuántos versículos conocemos y manejamos muchas veces con mucha frecuencia? Todo lo puesto en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cierto, es cierto. Entonces puedo volar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es cierto. Entonces, ¿cuál es el problema? No entendieron lo que significa esto. Y es probable, y particularmente yo creo, que las iglesias cristianas de estos tiempos están experimentando este fenómeno. Mucha gente que se dice ser cristiana, pero pocos convertidos. Pocos que entendieron el mensaje, y ese mensaje, esa palabra, permitió que sus actitudes cambiaran radicalmente. Yo he visto, porque he estado en 3 o 4 iglesias, que eso sucede en todas las iglesias. Y que son unas cuantas personas comprometidas con la obra que permiten que las iglesias sigan funcionando. Y nuestra iglesia no es la excepción. Agradezco por esas vidas, porque son vidas convertidas. Porque cuando hay conversión hay un compromiso con Dios. Hay un compromiso con su obra, porque es un mandato de Dios. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Porque Jesucristo murió en la cruz por todos. Y fue Jesucristo mismo el que aclaró este concepto antes de su muerte. ¿Se acuerdan de la parábola de la siembra? Que contaba Jesucristo. Vino un hombre con semilla y empezó a derramar semilla. Unas cayeron en el camino, otras entre piedras y así sucesivamente. ¿Y qué sucedió? La gente no entendió. Los apóstoles no entendieron.
Pero como todavía estaba Jesucristo ahí, le dijeron: maestro, explícanos qué quiere decir o qué has querido decir con esa parábola. Y Jesucristo, todo amoroso como es Dios, les explicó. Está reflejado en Mateo 13, del 18 al 23, la explicación que dio. Y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El otro, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y los engaños de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Hay una diferencia. A los primeros, dice, los que cayeron en el camino, estos escuchan la palabra, pueden conocerlas, pueden repetirlas, pero no la entendieron. Y por eso no hay fruto en su vida. No hay cambio en su vida. Pero estos últimos que fueron sembrados en buena tierra, dice, son los que escucharon la palabra del Evangelio y lo entendieron. Y ese entendimiento produjo fruto en sus vidas. Y con toda seguridad, mis hermanos, Cristo sufrió, murió en esa cruz para ver fruto. Nuevamente nos preguntemos, ¿hay cambios en nuestra vida? ¿Recuerdas todas tus malas acciones que hacías? ¿Has cambiado? ¿Las personas pueden decir que has cambiado? A los esposos, su esposa podrá decir, ¿es cristiano? O dirá, el cristianito. El que dice ser cristiano pero sigue como antes o peor que antes. ¿Y eso es cierto? Claro que sí. Yo lo he vivido también. Creyéndome cristiano por más de 20 años, cuando empecé a estudiar el Evangelio, me di cuenta que nunca había sido cristiano. Y recién me expliqué por qué lastimé tanto a mi esposa, llamándome cristiano. Porque me decía cristiano, pero nunca había conocido a Cristo. Nunca me había convertido. Hermanos, ¿conocen el Evangelio de Salvación? ¿O solamente son cristianos porque alguien les dijo, pasa, ven ahora en un momento de emoción y repite conmigo esta oración? Señor Jesús, te agradezco por morir en la cruz, te entrego mi vida. ¿Sabes lo que significa cada una de esas palabras y la profundidad que tiene cada una de ellas? Pues si no la sabes, solo has hecho una oración de boca. Y el Señor quiere una oración de corazón. Y para hacer una oración de corazón debes saber lo que estás diciendo, lo que significa que estás diciendo. Te entrego mi vida. ¿Saben qué significa eso? Señor, renuncio a todo lo que yo pienso y a todo lo que yo quiero. Desde ahora quiero hacer lo que tú piensas y lo que tú quieres.
Eso significa. Y cuando uno sabe lo que significa, tiene que hacer el reto. Ahora que sabes lo que significa, si quieres, díselo. Y les aseguro que muchos se van a dar la vuelta. Porque no están dispuestos a dejar de su vida ciertos sectores que les producen, entre comillas, felicidad. Jesús, quiero que seas mi Señor. ¿Saben lo que significa? Los esclavos tenían un Señor. ¿Y cuál era la condición? El esclavo no tenía la libertad de pensar. Él solo tenía que hacer lo que pensaba su amo, su Señor. Conociendo eso, le pueden decir, quiero que seas mi Señor. ¿Saben cuándo yo empecé a recapacitar y empecé a entender la palabra? En una prédica de nuestro pastor Sergio hace 3 años, cuando hablaba de que es necesario morir para que Dios viva. Es necesario morir. Y no quiere decir que agarren veneno y... No. Renunciar a uno mismo. ¿Cuántos anhelos tienes en tu vida? ¿Cuántos planes has hecho en tu vida? Para hacer aquellos planes, ¿has consultado a Dios si está dentro de su voluntad? Les aseguro, mis hermanos, que cuando hacemos esa reflexión íntima a veces encontramos respuestas que no nos gustan, pero que son ciertas. A los que nos decimos cristianos, ¿estamos haciendo ahora las buenas obras preparadas por Dios? ¿O seguimos viviendo como siempre vivíamos, sin importarnos Dios? Dios me importa el domingo cuando estoy acá, Dios me importa cuando tengo necesidades, pero ¿qué pasa con la dirección de mi vida? Con la toma de decisiones en mi vida. Oigan lo que dice la palabra en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesucristo, después de morir, volvió al reino. Está sentada a la derecha del Padre. Pero es necesario seguir predicando en este mundo su palabra. Es necesario que Jesús mismo siga haciendo su obra en este mundo. Pero ¿cómo lo va a hacer si está a la derecha del Padre? Y qué bien que esté a la derecha del Padre, porque está siendo abogado por nuestros pecados delante de Dios. Y Él ordenó, la obra debe continuar. ¿Cómo va a continuar? Con personas convertidas. Con personas que muestren en su vida a Cristo mismo. De esa manera Cristo sigue viviendo en el mundo. Pero ¿dónde están esas personas? ¿No deberían ser todos los que están en la iglesia? Por desgracia no sucede así. Si no evidencias en tu vida estos cambios, lo único que significa es que nunca te has convertido. Es que nunca te has convertido, y hagas lo que hagas, por el tiempo que lo hagas dentro de la iglesia, vas a ser de aquellos que el día del juicio le digas, pero yo asistí a la iglesia, yo ayudaba en la iglesia,
Y vas a recibir la siguiente respuesta de Dios: nunca te he conocido, porque nunca he tenido una relación contigo. Porque solo yo puedo convertirte. Tú nunca has estado conmigo. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso. Si ese es el caso, entonces, ¿qué hay que hacer para convertirse? Y he repetido la oración, le he entregado mi vida, canto en alabanza. Debes hacer lo mismo que hicieron los apóstoles. Ellos lo conocían todo y no estaban convertidos. ¿Qué fue necesario? Que Jesús mismo les haga entender el Evangelio de salvación. ¿Y dónde está diseñado todo el Evangelio de salvación? En el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces han oído prédicas respecto al Antiguo Testamento? Pocas veces. Y sin embargo, ahí está todo. Ahí está relatado todo el plan de Dios, que no lo hizo en un día. Lo hizo en muchos años. Y cuando uno empieza a entender ese Evangelio, empiezan a suceder cosas en su vida. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr entender lo que dice el Evangelio de salvación? Dios te lo dice, ¿cómo? Escudriña las Escrituras. Con toda seguridad va a haber respuestas en este punto de muchos. Yo, uno de ellos, antes. Señor, leo la Biblia, me esfuerzo por entender y no logro entender nada. Son palabras que leo y a veces no entiendo nada y me aburro. Y es cierto, puedes estar horas de horas leyendo y no entiendes nada. Pero hay momentos que tocas una palabra y el Espíritu viene y te da revelación y ahora entiendes todo. Y cuando empiezas a entender la palabra, las cosas cambian de sentido. Todo tiene sentido. Puedes escuchar una prédica y entender perfectamente lo que el pastor está diciendo. ¿Cuántas personas dentro de las iglesias, sentados donde ustedes están y yo también, estamos escuchando una prédica y en algún momento nos perdemos, porque nuestra mente está pensando en otras cosas? ¿Y por qué nos perdemos? Porque no estamos entendiendo nada. Pero es necesario entender para convertirse. Entonces, estamos en un callejón sin salida. No, eso no es cierto. Porque Dios, que conoce todo, lo sabía. Y Él preparó cosas de antemano para que esto se resolviera. En Efesios 4, del 11 al 12 dice, en Efesios 4, del 11 al 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros, siendo miembros de una iglesia, no necesitáramos de ayuda, no hubiera levantado pastores, no hubiera levantado maestros. Y si Dios lo hizo es porque tenía un propósito, porque Él conocía nuestra situación. Podía haber esfuerzos nuestros que eran vanos, porque no lográbamos entender. Pero Él dice, yo levanté maestros, levanté pastores, para que les ayuden a entender, a
fin de perfeccionar a los santos. La iglesia es todo un cuerpo. Y nadie puede ser miembro de una iglesia sin ser partícipe del cuerpo. Cada uno tendrá una responsabilidad en la iglesia, y los maestros y los pastores tienen su propia responsabilidad, de las cuales van a dar cuentas a Dios en su momento. Este es uno de los aspectos que en algún momento pudimos darnos cuenta con Sergio, nuestro pastor, y por eso es que en la iglesia, para dar cumplimiento a todo esto y para resolver el problema de la conversión, es que se diseñó, se planificó un discipulado. Un discipulado que en su inicio estábamos tentados a decir, pero hay muchos libros de discipulado y podemos adquirirlos, y nos basamos en uno de esos libros y seguimos porque hay instrucciones para seguir aquello. Y al revisar toda esa bibliografía nos dimos cuenta de algo. Mira, la gran mayoría de estas guías para discipular parten del ya convertido. Ya eres convertido, ahora tu vida debe ser así, y en realidad estaban discipulando para santificación, pero no para conversión. No estábamos cuidando aquello que hizo Jesucristo mismo: ir a los apóstoles y explicarles con el Antiguo Testamento todo el Evangelio de salvación, y eso les hizo entender. Basados en esa palabra es que dijimos, preparemos un discipulado que tienda a eso, a mostrar las evidencias y cronológicamente en el tiempo, mostrar cómo Dios planificó ese su plan de salvación o el Evangelio de salvación. Y preparamos un nuevo material, y hace más de 2 años empezamos un primer discipulado. Y hoy tengo la satisfacción que Dios me regala de poder decirles, el anterior miércoles concluimos el primer discipulado. Y pudimos evidenciar la verdad de la palabra de Dios. El entendimiento cambia vidas. Comenzando de la mía y continuando con los que participaron por algo más de 2 años, una vez por semana, en ese discipulado. Y por eso es que quiero invitar que pasen al púlpito a las personas que acabaron el discipulado. David, uno por favor. Ingrid, Guarita, Marcelo, Isabel, por favor pasen. Amanda, también Javier, por favor. Si le ayudas a Amanda, Javier. Yo no quiero hablar respecto a ellos de lo que sucedió en su vida durante todo este tiempo, porque Dios también a ellos les dio el don del habla, así que pueden hacerlo solos. Yo voy a pasar el micrófono para que cada uno, 2 minutos o 3, puedan, por favor, decir sus experiencias a la iglesia con un solo ánimo. Animarlos a pasar un discipulado.
El próximo lo vamos a comenzar a mediados o fines de enero del próximo año. Y nos encantaría tenerlos a todos. Pero antes de eso, evidencien lo que Dios ha hecho con cada una de estas vidas. Partiremos por este lado con una dama. Siempre me tranquiliza. Siempre me tranquiliza. Bueno, esta mañana yo quiero dar gracias a Dios porque, bueno, soy llorona. Realmente este curso me ha bendecido muchísimo en lo personal, en lo familiar. Doy gracias a Dios porque mediante Tito, Él ha podido transmitir a cada uno de nosotros que empecemos a aprender cómo debemos caminar en el Señor. Que tengamos la capacidad de reconocernos como pecadores y pedirle ayuda a Dios para que Él pueda guiarnos y decir, efectivamente quiero seguir tus pasos, quiero entregar mi vida a ti y no quiero seguir más pecando. No es un trabajo fácil, pero Dios nos da todo es en su amor, toda esa buena voluntad para que nosotros podamos seguir. Yo quiero en especial pedir a todos que oren por ti, que realmente Él, con su gran amor, a través de la voluntad de Dios, nos ha podido transmitir y en parte restaurar también mi hogar, que aunque mi hija todavía no esté aquí, pero tengo que dar gracias a Dios porque tenía a mi esposo que era reacio y no quería saber. Y gracias a Dios ahora podemos estar incluso dando la bienvenida a los que reciben, a los que llegan. Por eso quiero dar gracias a Dios. Amén. A lo mejor yo soy el más nuevo de los que han estado en el discipulado. No he tenido la suerte de estar desde el principio, pero sí he tenido un final muy enriquecedor para mi espíritu. Yo sé que me falta muchísimo porque en realidad, como ustedes ven, no he podido y espero que ya pueda ahora, gracias a Dios, poder leer por mí mismo la Biblia. Me han operado del ojo y espero poder hacerlo. Yo he asistido a 3 iglesias antes de venir a esta que considero mi iglesia. A las anteriores que asistí lo hice por compromiso y por solidaridad con mi esposa. Y ahora recién pienso que lo estoy haciendo por mí mismo, por mi propia voluntad, para mi propio bien. Y eso realmente me conforta muchísimo. El día miércoles me faltaba dar el último paso, pero como muchas veces he escuchado a nuestro pastor Sergio y lo he escuchado a Tito, sé que Dios tiene sus tiempos y tiene sus momentos, y que ese paso vendrá en el momento que tenga que venir, en el momento que pueda hacerlo con todo el corazón y entregarle realmente a Jesucristo mi corazón. Yo le doy gracias a Tito por todas las enseñanzas que nos da. Le doy gracias por su paciencia de haber algunas veces soportado unas preguntas que en algún momento fueron intencionadas. Confieso que en algún momento fueron intencionadas. Le doy gracias, le pido que lo bendiga. Le pido que bendiga a nuestro pastor que nos va a dejar por un tiempo, y le pido que el pastor que venga continúe esta obra, continúe este trabajo que ha hecho Sergio en nuestros corazones, para que podamos ser de verdad parte de nuestra iglesia. Muchas gracias. Hermanos, buenos días. Puedo dar testimonio de estos 2 años, el cambio que he sufrido en mi vida. No he sufrido, el cambio que he tenido. Lo cierto es de que me creía un buen cristiano, como dice el hermano Tito, a través de los años que he asistido a algunas iglesias. Sin embargo, nunca conocí al Señor.
nunca me acerqué a Jesús. Y Él me ha buscado para que yo pase este curso de discipulado, en el cual he aprendido a quererlo, a amarlo, y sobre todo a amar a mis semejantes, a perdonar, que es lo que más le gusta a Él. Tengo hermanos que hemos pasado durante 2 años, miércoles a miércoles, el aprendizaje de nuestro hermano Tito. Yo insto a cada uno de ustedes a que se inscriban y pasen este curso. No va a ser en vano. Van a ver el cambio de actitud que va a haber en cada uno de ustedes. Amo más a mi esposa, amo más a cada uno de mis hermanos. Los enemigos que tenía me he presentado yo pidiéndoles perdón. Una vez más estoy agradecido con el hermano Tito, con el hermano Sergio y con cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermanos. Bueno, yo tampoco he quedado inmune. También he cambiado bastante. Tengo 11 años de estar andando en el Señor, entre comillas, pero Él, en su infinita misericordia, sí empezó a obrar en mí. Pero en estos 2 años que hemos estado pasando el discipulado, recién pude entender el plan de Dios para nuestra salvación. Ahora me ven con una voz, me oyen con una voz medio entrecortada. Antes yo era un corazón de piedra. Nada me hacía llorar. Ahora, muchas cosas me conmueven. Y al haber entendido realmente el plan de salvación de Dios en nuestras vidas, es algo que vale la pena estudiar. Vale la pena porque ya no es por nosotros, sino por Dios que podemos vivir, para servirle, y como Él mismo dice en su palabra, que seamos para su gloria, no para la gloria nuestra, para la gloria del Señor. Y le doy gracias a Dios porque en esta congregación tenemos un gran pastor y tenemos un gran maestro como es Tito. Y le pido que siga haciendo de ellos grandes instrumentos suyos. Gracias. Buen día a todos. Realmente es un placer estar aquí adelante y compartirles un poquito de lo que nosotros hemos vivido durante casi 2 años. Casi 2 años en los que era por el Señor que veníamos a pasar las clases, porque cuando lo ponemos en nuestras manos no se puede. O sea, realmente tenemos que dejarlo en las manos de Dios para que las cosas funcionen. El plan del Señor es perfecto, el amor que nos tiene es inmenso, es impresionante con todas las historias que vemos en el Antiguo Testamento, cómo Él a pesar de todo seguía amándolos y cómo a pesar de todo sigue amándonos. En tantas historias nos vemos reflejados, en tantas historias nos vemos totalmente culpables. El aceptarnos como pecadores es un gran paso, porque a veces nosotros decimos no somos, y evaluamos los 10 mandamientos y decimos no, yo no hice esto, yo no hice lo otro, pero no, o sea, si los evaluamos correctamente, sí hemos pecado y hemos pecado harto, pero la única forma en la que podemos realmente salir de ello es reconociéndonos como pecadores, dando el paso de arrepentirnos, ¿no? Y dejando todo en las manos del Señor. Ya antes yo había pasado por el tema del bautizo, pero yo creo que realmente deberíamos pasar un curso de discipulado antes de bautizarnos, porque es la única forma en la que entendemos el plan perfecto del Señor. Les invito a todos a que participen del nuevo discipulado que se va a abrir. No es un tiempo perdido, es un tiempo en el que realmente nos vamos a enriquecer muchísimo y dejamos todo en las manos de Dios. Gracias por su tiempo. Buen día, hermanos. Realmente, como cada uno de nosotros, no es fácil dar un testimonio, pero cómo callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Son más de 15 años que soy cristiana y realmente me creía una buena persona. Y muchos tal vez me veían así, pero me he confrontado con la palabra y me he dado cuenta de que hay mucho que cambiar todavía en mí. Dios me ha confrontado con su palabra y me ha dado pruebas muy duras en este tiempo. Pero también el Señor ha sido bueno y me ha sacado adelante. Y doy gracias que mi familia esté también en el discipulado como mi hijo Fabio. Es una alegría para mi vida. Y espero que mis hijos amen a Dios y lo conozcan. Como yo estoy aprendiendo en este tiempo, realmente nos sentimos tan conmovidos porque hemos pasado juntos tiempos muy lindos y les doy gracias a todos. Nos hemos apoyado en tiempos difíciles y gracias, hermano Tito. Ha sido una ayuda, una guía. He entendido la palabra, he conocido un Dios que no solo es un Dios de amor, sino también un Dios que tiene ira, un Dios que tiene un límite, que tiene paciencia, y realmente su amor y su misericordia hace que sigamos acá. Les invito a pasar este discipulado. Realmente debemos como cristianos aprender su palabra, conocerla cada día y ser ese reflejo que Dios quiere en nuestras vidas. No busquemos un Dios utilitario. Yo me acerqué al Señor por un fin, por un deseo. Realmente la vida de mi mamá estaba por perderse y yo le dije: Señor, te entrego mi vida, cambia de ella. Pero Dios me trajo a Él por algo más grande que la vida de mi mamá. Después de pasar el discipulado perdí a mi papá y fue duro, pero Dios también fue fiel y me enseñó que Dios tiene un propósito grande en mi vida, como la tienen ustedes. Así que los animo a seguir adelante. Sé que la vida no es fácil, que vamos a tener muchas luchas, pero cuando entendemos su palabra, cuando realmente Dios abre nuestro entendimiento, como decía hoy el hermano Tito, vamos a llegar al fin que Dios quiere. Doy gracias por todo eso y los animo a inscribirse. Es tan hermoso que yo sigo en el otro curso repitiendo las clases y estoy dispuesta a volverlo a empezar, y con eso voy a alentar a sus vidas a que ustedes se animen a entrar a este discipulado. Gracias. Amén. Buenas tardes, hermanos. Yo ya he pasado un curso antes con el hermano Tito, con otros hermanos que están aquí en la iglesia. Sin embargo, cuando el hermano Tito me invitó a que pase este curso, en realidad fue algo maravilloso desde la primera lección, porque este curso no hay que pasarlo, sino hay que vivirlo. Y el vivir es lo más importante. Como decía mi esposa, pasó momentos muy duros. El hermano Tito realmente se ha portado como un padre, nos ha apoyado más de lo que esperábamos, y realmente nos hemos dado cuenta de que la familia no es la familia de sangre, sino la familia que Dios pone. Estoy feliz de estar aquí junto a mis hermanos, habiendo entregado mi vida al Señor. He vivido una experiencia indescriptible el día miércoles, porque sé que Dios ya está en mis pensamientos y a ratos me avergüenzo de haber pensado lo que pensaba, que Dios está en mi mirada, sé que Dios ya está en mí. No sé, este curso para mí ha sido de transformación plena. Ahora estoy enseñando también y espero que el Señor haga lo mismo con cada uno de ustedes. Si ustedes no se entregan al Señor, no van a poder servir. Nosotros a veces estamos esperando que nos llamen para el servicio, sin embargo Dios espera que cada uno sirva. El Ministerio de Alabanza aquí ha estado con 4 alabadores el día de hoy, no había músicos, sin embargo creo que hay muchas personas que tienen esas capacidades, que deberíamos estar nosotros haciendo cola para servir al Señor. No servimos a nosotros mismos, sino estamos sirviendo a nuestro Padre. Le doy gracias a Dios porque realmente tiene un propósito en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en la empresa que tengo. Gracias, Señor. Tú sabes dónde me estás llevando. Gracias, hermanos.
hay mucha emoción en él, ¿no? Se dan cuenta, pero bueno, para que pase un poquitito el tema, les voy a contar un poquitito cómo ha sido todo, ¿no? Bueno, en mi caso siempre había querido pasar un discipulado porque efectivamente creo que no es fácil leer la Biblia cotidianamente, no es fácil entenderla, y creo que sí lo interesante es tener una guía y tener un método. Bueno, puede ser porque de pronto yo soy así, ¿no? Entonces, había hecho algunos discipulados antes con Sergio, con Ceci, y bueno, siempre me gustó porque realmente uno aprende, ¿no? No es una lectura rápida, es realmente un aprendizaje de lo que nos interesa, que es la palabra del Señor. Bueno, cuando se abrió realmente yo no sabía el tiempo de duración que iba a tener. Era una vez por semana, hemos tenido 2 horas en la noche, cosa que ha sido bien interesante para todos los que trabajamos. Le agradecemos realmente muchísimo a Tito el tiempo que se ha dado para podernos enseñar, y seguramente muchísimo más para poder preparar los temas que nos ha enseñado. Y bueno, ha sido interesante porque en el fondo igual hemos empezado desde el Génesis, desde el principio del Génesis, y hemos terminado en todo lo que viene siendo el Nuevo Testamento, la venida del Señor y por qué ha venido, ¿no? Entonces, como decían los hermanos, hemos aprendido muchísimo de todo lo que es el plan integral del Señor, ¿no? Desde un principio hasta lo que ha sucedido con la muerte y resurrección, ¿no? Entonces creo que realmente es algo que necesitamos para enriquecer nuestras vidas, ¿no? Es realmente un apoyo bien grande para conocer la Biblia, para entenderla, para realmente conocer finalmente, porque es el objetivo, el plan que tiene Dios para nosotros y para nuestras vidas, ¿no? Así que yo realmente los invito a que puedan participar en el próximo que se va a abrir, que al final del día es una vez a la semana, son 2 horas a la semana, y creo que tampoco es como exigir mucho, ¿no? Es como dice Guarita, efectivamente esto es un tema que está en manos de Dios. Le pidamos a Él que por favor nos dé el tiempo, nos dé la voluntad de venir, que seguro que cambia nuestras vidas, ¿no? Seguro que hay mucho que tengo que hacer yo particularmente, porque creo que realmente, o sea, uno se confronta y ve que es nada en la vida, versus todo lo que tiene que aprender para el Señor, pero creo que es un lindo inicio, y realmente hay mucho que agradecerle a Tito, a Sergio por la iniciativa, así que por favor no se lo pierdan, porque no es algo que normalmente pase, señores. A Marcelo, a Patito, a todos, que ha sido muy lindo también comenzar a conocernos de a poquito a poco, porque creo que como todo en la vida, uno no llega a sentir las cosas, no llega a realmente quererlas, profundizarlas, si no comparte ¿no? Si no compartimos con la palabra, si no compartimos entre nosotros también. Así que anímense y van a estar siempre bienvenidos, y seguramente que nos van a ver a nosotros también. ¿Ah? Gracias. Todo nuestro apoyo lo hemos tenido siempre, como buen anfitrión, Marcelo, que siempre estuvo con nosotros, esperándonos con el vaso de refresco, animándonos a venir y llevándonos a la casa cuando no podíamos, y voluntariamente recogiéndome a mí de la oficina para venir. Gracias, hermano Marcelo. Amanda, la hermana Amanda, siempre adelantándose a uno. Ustedes han escuchado, y yo he escuchado muchos agradecimientos a mi persona. No sé si soy merecedor de aquello. Lo que sí sé es que, gracias a Dios, se hizo todo lo que se hizo. Si Dios no pone la sabiduría y la gracia, nada va a funcionar. Y no lo he llamado al hermano Fernando, aunque nadie lo conoce, más lo conocen de Pato. Así que en este momento quiero convocarle, por favor, a Pato, que junto con Marcelo, como decía Amanda, han sido artífices de este discipulado. Hemos sido las 3 personas las que hemos empujado para armar este discipulado, y en cada uno de ellos yo he encontrado un respaldo absoluto.
Nuestro hermano Fernando él es muy especial. Yo no me imagino cómo esta iglesia seguiría funcionando sin el hermano Pato. Está en todo. Es nuestro San Pedro porque tiene todas las llaves, es el administrador, está en la alabanza, está en el discipulado, está donde Dios lo llame. Y algo admirable de él es, como pocos, puntual como el sol. Por eso es que lo he reservado para el final al hermano Pato, que también ha estado con nosotros, y quisiera que ahora sí puedas dar tu testimonio. Gracias, hermano Tito. Queridos hermanos, bueno, tanta palabra del hermano Tito me emociona porque realmente no es mío lo que pasa. Dios ha obrado en mí mucho desde que Sergio me invitó a la iglesia. Dios ha obrado en mí. Todo lo que pasa es porque Él lo ha hecho, ¿no? La gloria es para Él. Nada es para mí, porque yo no lo he hecho, yo no lo hago. Simplemente Dios lo hace. Y eso es cuando uno realmente entrega su vida al Señor. Cuando realmente uno dice, Señor, tú maneja mi vida, yo ya no quiero hacer nada más. Y simplemente entregarle la vida a Dios y Él va a obrar en cada uno de los corazones, porque Él ve corazones, Él obra en los corazones. Mientras Dios no encuentre un corazón dispuesto en cada uno de nosotros, no va a poder obrar, no lo vamos a poder dejar. Porque es como un ejemplo que dio el hermano Tito, cuando alguien se está ahogando, el salvavidas está viendo, está sentado ahí, pero no hace nada, está viendo porque el otro está pataleando, está tratando de salvarse él mismo. Pero mientras eso pase, el salvavidas no va a poder ir a salvarlo porque se va a ahogar con él más. Entonces el salvavidas está esperando que él deje de luchar y recién va a poder ir a salvarlo. Lo mismo es Dios con nosotros, espera que nosotros dejemos de manejar nuestras vidas, dejemos de estar luchando para que Él obre en nosotros. Es la única forma que Él puede hacerlo. Mientras tanto nosotros seamos los comandantes de nuestra vida, Dios no va a poder obrar nada. Y eso es lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Es lo que ha pasado en mi vida. Yo le he entregado mi vida a Él, le he dicho, Señor, maneja mi vida, yo voy a dejar de luchar. Y Él entonces se ha ocupado de manejar mi vida y es todo lo que hago porque Él lo hace. Yo nada hago, ¿no? Simplemente recibo lo que Él quiere y obro a través de Él, nada más. Y mediante este discipulado también lo hicimos igual, de la misma forma. Recibimos el mandato del Señor y simplemente lo hicimos, porque Él ha manejado todo, nosotros no hemos hecho nada. Él ha manejado todo, Él ha puesto todo, Él ha puesto las condiciones, Él ha puesto absolutamente todo para que se pueda hacer. Entonces se ha podido realizar, porque Él es el comandante. Igual en esta iglesia, el pastor se ha ido por un momento a descansar, por un tiempo a descansar, pero no es el pastor sino Dios. Dios es el que va a manejar, Dios es el que va a hacer todo, Dios es el que ha puesto a las personas indicadas para que todo esto pueda ser realidad. Entonces demos gloria a Dios para todo esto y Él es el único que maneja las cosas. Yo los animo mucho para que el próximo discipulado puedan pasarlo. Y ahí realmente es donde vamos a aprender a conocer a Dios. ¿Qué Dios quiere en nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios necesita de nuestras vidas? ¿Qué quiere Él hacer en cada uno de nosotros? Y principalmente lo conozcamos a Él. Porque todos decimos conocer a Dios, pero no lo conocemos. Para conocer a una persona tenemos que entablar una conversación con una persona, entablar una charla o estar con esa persona y lo vamos a poder conocer. Y de la misma forma a Dios lo podemos conocer a través de su palabra. Pero mientras tanto no leamos su palabra, no conozcamos su plan, no conozcamos nada de Dios, imposible que lo podamos conocer y menos hacer su voluntad y menos amarlo, ¿no? Entonces yo los animo, queridos hermanos, mucho a que se animen a pasar el discipulado y aprender a conocer a nuestro gran Creador y así lo vamos a poder amar. Gracias, hermanos. Sí, también quería, porque dice la Biblia que la gente que trabaja es merecedora de los honores.
que hay que dar. Y la otra persona es Marcelo, que después de pasar el estudio teológico que pasamos con Sergio, que nos animamos y lo hicimos. Marcelo se congrega en otra iglesia junto con su esposa y su familia, y sin embargo creo que es el que más ha apoyado a esta iglesia. Creo que más que todos nosotros. Yo sé que se va a enojar por algunas cosas que digo, pero tengo que decirlo. Donde están ustedes sentados es gracias a Marcelo. Yo es la primera vez que he conocido a un varón que estando en otra iglesia, no quiere decir que sea traidor a su iglesia, sino que Dios le puso a cooperar acá y es un hombre efectivo en aquello. Yo hubiera querido y quisiera, probablemente se dé con los que puedan pasar el nuevo discipulado, y si Marcelo nos sigue cooperando, van a ver lo bien que nos hace sentir a todos. Tiene una gracia pero absoluta, y tiene un amor que expresa de una manera tal que a ratos a mí me hace sentir vergüenza. Nunca, se lo dije a él, nunca me he sentido más amado por alguien que por ti. Y si alguien más hay que aplaudir es a nuestro hermano Marcelo. Sí. Y solo anunciar que el próximo discipulado, y tal vez remarcar algo, con toda seguridad se van a encontrar que no son discipulados aburridos. No van a venir a escuchar a alguien, van a venir a comentar con alguien, van a venir a confrontarse con la Biblia, con la palabra. Es cierto, se estaba programando 2 horas para cada sesión, pero muchas veces nos hemos quedado mucho más tiempo sin darnos cuenta que el tiempo pasaba. Después de cada sesión, por lo menos yo salía con un gran gozo, y entiendo que mis hermanos también, y eso hacía que volvieran. Creo que 1 o 2 personas son las que vinieron y no pudieron terminar, pero miren, están la gran mayoría. Yo doy gracias a Dios porque sus vidas han sido transformadas para evidencia del poder de Dios y del poder de la palabra de Dios. Estas transformaciones son los que nos alientan, a los que estamos en esto por voluntad de Dios, de querer enseñar, nos alienta a continuar. Valió la pena. Por todo eso, hermanos, entonces ahora demos gracias a Dios. Padre amado, te reitero, Señor, y lo voy a hacer por la eternidad, Padre amado, en darte gracias, mi Dios. Porque hemos podido entender que todo lo has hecho tú, Señor. Nada hicimos nosotros más que pecar. Hemos podido entender de tu gran amor, Padre amado, para cada uno de nosotros. Hemos podido entender por qué nos has cuidado desde antes, mi Dios. Y hemos podido entender nuestra situación frente a ti, Padre Santo. Y este miércoles, mi Dios, cuando todos nos paramos frente a ti, para manifestarte, Señor, nuestros deseos en adelante, tú has encontrado, Señor, corazones quebrantados. Has encontrado personas, Señor, que cada palabra que decían, sabían lo que estaban diciendo, Señor. Y que te han hablado desde el corazón, Señor, porque tú ves corazones, Padre amado. Gracias, mi Dios, porque en este tiempo, Señor, nos permites animar a los otros hermanos, Padre amado, para que busquemos la perfección en la relación que tenemos contigo, mi Dios. Para que no te hagamos mentiroso a ti, Padre Santo, que cuando dices, yo voy a transformarte por la renovación de tu mente, la gente esté viendo, Señor, a personas que siguen viviendo en su mente, en sus propios criterios. Señor,
Sabemos mediante tu palabra que esto no es fácil, mi Dios, que la conquistes con guerra, Padre Santo, pero que tú peleas por nosotros, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por habernos derrotado, mi Dios. Gracias por habernos ayudado a morir a nosotros mismos, mi Dios, para reconocerte a ti, Padre Santo, como el único Dios, Señor, el único hacedor, Padre Santo, y el único que sabe lo que más nos conviene, mi Dios. Guía siempre nuestros pasos, Padre Santo, para que podamos vivir haciendo tu voluntad y nos deleitemos con eso, Padre amado. Tú has creado un mundo, Señor, para que lo disfrutemos. Queremos disfrutarlo, mi Dios. Y a veces por nuestras actitudes vivimos amargados, vivimos preocupados, mi Dios, cuando tú dijiste, Padre, mi paz os dejo y mi paz os doy. ¿Dónde está esa paz, Señor, en muchos de nosotros? Tú no eres un padre que quieres que tus hijos sufran. Lo que sucede es que nosotros somos hijos que no nos reconocemos y no permitimos que tú hagas lo que tienes que hacer, mi Dios. Perdónanos por eso, Padre amado. Ayúdanos a continuar, mi Dios, en tus caminos. Dijiste que tendremos aflicciones y los vamos a tener con seguridad, mi Dios. Pero lo que nunca se va a perder, mi Dios, es la paz y el gozo que tú nos dejas. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.